Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con otro preguntas y respuestas, preguntas que se han formulado por mi Instagram y que yo ahora respondo en este vídeo para que de tal forma lo tengáis grabado y lo podéis visualizar siempre y cuando queráis. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ves a Calderón para el Olimpia? ¿Crees que sea su año? Bueno, es complicado predecir si Ángel sea su año en cuanto a poder llevarse eso, Mr. Olympia. Estamos en un momento un nivel en el cual obtener una plaza más es muy complicado, pues, puesto que Sau Clarida es un gran competidor, es un competidor muy completo, es más bajito que Ángel, tiene más posibilidades de seguir incrementando el tamaño. Ángel ya está al límite y lo que podemos hacer con Ángel es tratar de sincerar un poco más su físico para que llegue pues un poquito mejor acabado. Pero sí, realmente yo lo veo para poder llegar a ser un día Mr. Olympia. Si, que sea o no su año va a depender de muchos factores, pero cuando nos preparamos o cuando preparaba Ángel, la idea es que sea su año, ¿no? Y así que tratemos de conseguir ese objetivo que al final es su sueño y también el sueño mío como preparador. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Me recomiendas crema de arroz o harina de avena? Bueno, va a depender mucho de tu sistema digestivo, de cómo digieras tanto la harina de avena como la crema de arroz. Va a depender también del momento en el que la vayas a consumir. Y bueno, básicamente son factores que influyen mucho, ¿no? Si tienes problemas con la avena a nivel de absorción por el tema de que todos sabemos que la avena tiene un contenido muy elevado en gluten o que incluso que la avena es alta en fibra y bueno, muchas veces pues lo que hace es ralentizar demasiado la absorción a la hora de tratar de buscar una digestión rápida. La podría recomendar, por ejemplo, la harina de avena en un desayuno, en una primera comida. Lo podría recomendar incluso antes de dormir, donde son momentos que tener un carbohidrato donde la radiación es más lenta, donde la entrada es de glucosa va a ser más progresiva, puede ser funcional. Y la crema de arroz la dejaría para momentos más puntuales como puede ser el pre o el post-entrenamiento. ¿Y llevas atletanas naturales? En estos momentos tengo atletas naturales. Tengo varios atletas naturales y básicamente la forma de trabajar es muy parecida a la de una persona que toma sustancias ergogénicas, pero limitando a ciertos aspectos como puede ser el consumo de proteína o el sistema de entrenamiento o el volumen o la intensidad con la que entrenan. Pero básicamente también, Los orales siempre me dan gastritis, incluso con omeprazol. ¿Hay solución? sí, la solución es no tomarlos. A día de hoy no recomiendo consumir ningún tipo de oral, a menos que estés en una fase de precompetición y algo sea puntual. Pero básicamente no recomiendo tomar ningún tipo de oral en fase de crecimiento o incluso precompetición. En tu caso me alejaría totalmente de ellos. Peso 73 kilos y mido 1,68. ¿Es correcto trabajar dos grupos musculares por día? La estatura y el peso poco tiene que ver en esto. En todo caso me guiaría más por tu trayectoria en este deporte o en el tema de los entrenamientos, de la musculación, el tiempo que llevas entrenando, la experiencia, en el cual, pues bueno, podamos ver si realmente tu cuerpo tiene el nivel como para introducir dos grupos musculares por sesión. A ver, luego diré una cosa bien clara. Por ejemplo, hacer un pectoral o un bíceps en un mismo entrenamiento es totalmente funcional, siempre y cuando esté adaptado a tu nutrición y a tu recuperación, suplementación, etcétera, no hay ningún problema. Si te refieres a entrenar dos grupos musculares haciendo una doble sesión de entrenamiento diaria, eso es algo más complejo y ahí es cuando nos vamos ya al tema de cuántos años llevas entrenando, cuál es, digamos, tu trayectoria en ese sentido, pero básicamente también cómo funciona tu cuerpo, cómo te recuperas de las sesiones de entrenamiento, ¿no? De la frecuencia, de una mayor frecuencia de entrenamiento, pero siempre totalmente factible poder entrenar, por ejemplo, un grupo muscular grande y uno pequeño en una misma sesión, sin importar el peso que tengas ni la estatura. ¿Qué opinas sobre el choco en Cádiz o sepia para los demás, como fuente proteica? Gracias. La sepia creo que es una fuente de proteínas apta para cualquier dieta equilibrada, variada. Yo creo que la sepia, las gambas, ese tipo de fuentes proteicas alternativas al pescado blanco, por ejemplo, son totalmente funcionales y bueno, siempre pueden entrar dentro de una fase de precompetición, una fase de definición, una fase de aumento de masa muscular, etcétera, etcétera. Así que, perfecto. Siguiente pregunta.
¿50 años, TRT verdadero, sí o no? ¿Ventajas o inconvenientes? Bueno, en este aspecto no soy la persona indicada para poder decirte o recomendarte si un TRT es la mejor fórmula para ti. Primero porque no conozco tu caso y segundo porque no soy médico. Y creo que las personas que se dedican a responder preguntas de este tipo y no son médicos están en un error muy grande. Porque todos hablamos bajo nuestra experiencia propia y todos tenemos digamos, unos conocimientos muchas veces que que se alejan mucho de lo que es la salud bueno, o la salud general, ¿no? Por así decirlo. Para esto, lo que yo te recomiendo, sin duda, es que acudas a un especialista, bien sea médico deportivo, que en tu caso igual me figuro que eres atleta, haces deporte, y en tu caso igual acudir a un médico deportivo que te pueda asesorar, que te pueda indicar si por tu edad, a través de un análisis exhaustivo, un análisis de sangre, vean necesario el incluirlo. Lógicamente, si es necesario, pues como todo, es un soporte para tu sistema hormonal que puede ser funcional, pero siempre y cuando sea necesario, si no, lo veo una pérdida de tiempo. Sorichuco, Team Spin, ojalá con el maestro. Bueno, es posible. ¿Cómo llevas a cabo la preparación de atletas diabéticos tipo 1? Bueno, mi equipo actualmente, bueno, creo que en toda mi carrera deportiva nunca he tenido un atleta diabético con el que trabajar, ¿vale? Tengo los conocimientos, pero nunca he trabajado con ninguno. Entonces, bueno, al final hay que entender la condición de ser diabético tipo 1, en el que sabemos que tiene que utilizar insulina oxígena para, digamos, su soporte, y sería tan fácil como llevar un control de los carbohidratos, de niveles de glucosa y adaptarse también con ello a lo que son las tomas de insulina exógena. ¿Todo lo que has aprendido ha sido por experiencia y práctica con los años? Bueno, gran parte sí. A ver, tengo conocimientos básicos. Al comienzo de mi andadura en el deporte como competidor, hice los cursos básicos de monitor de fisiculturismo, fitness, pero básicamente ahí creo que nada más que me ayudó a empaparme un poquito más de la sistemática, el funcionamiento real de nuestro deporte, pero como realmente aprendí fue con la experiencia. Experiencia en mi propia durante prácticamente 20 años y luego, lógicamente, la experiencia con la práctica, ¿no? El trabajar con muchos atletas. Siempre digo que no soy un preparador científico, no me gusta trabajar con ese aspecto, porque bueno, aparte que siempre es como todo, ¿no? El que está siempre muy enfatizado con el tema de la ciencia y siempre está ahí tratando de buscar rizar el rizo, al final te das cuenta que la ciencia cambia de la noche a la mañana y cuando hoy te dicen que esto funciona, el año que viene dicen que ya no funciona y que funciona otra cosa. Están en constante renovación, ¿vale? Entonces, me considero más un preparador instintivo, un preparador donde he aprendido a base de ensayo y error propio, que luego el poder trabajar con personas me ha dado la oportunidad de poder conocer, digamos, de poder llevar a cabo mis conocimientos e incluso aprender con mis atletas de cómo funcionan metabolismos diferentes o lo que son genéticas diferentes, ¿no? Al final creo que es más una cuestión de años de práctica, años de trabajo, ensayo-error, y al final es experiencia, experiencia adquirida a lo largo de pues, más de 20 años, ¿no? En este deporte. ¿Cómo puedo aprender tu sistema de trabajo? Bueno, al final esto es muy sencillo, se trata de contratarme. Las personas, lógicamente, no todo el mundo puede contratarme porque yo tampoco puedo trabajar con todo el mundo. Por eso tengo un equipo de coach support. Al final, el coach support está hecho para dar soporte a aquellas personas que, digamos, no pueden contratarme a mí, pero quieren seguir mi sistema de trabajo, ¿vale? Entonces, es una fórmula de estar con alguien que lleva, digamos, mis patrones, se guía por mis patrones y encima obtienen una revisión en la cual yo constantemente, todos los meses, estoy en contacto con ellos, reviso los programas, si tienen alguna duda sobre el cliente, sobre el atleta, yo estoy ahí para resolverla, yo me pongo en contacto con el atleta cada cierto tiempo para preguntar qué tal están con su servicio, si tienen alguna duda, si tienen algún tipo bueno, de inquietud,
y poder ayudarles en ese sentido. Para eso existe lo que es mi equipo formado como Coach Support. ¿Pides a los atletas que se hagan analíticas? Sí, por supuesto. Las analíticas son esenciales, fundamentales. Por lo general, cada 10 semanas necesito un control analítico exhaustivo. A veces antes, a veces son cada 6 semanas, a veces depende cómo evolucione el físico, pero también depende de la fase en la que se encuentren. Pero las analíticas siempre están presentes. Siempre. Cada 10, cada 12, incluso a veces cada 6, cada 4. Va a depender mucho como os he comentado, del momento en que te encuentres. Pero para mí es fundamental, porque al final las analíticas nos ayudan a ver si todo está en orden. Si todo está en orden y todo evoluciona de forma correcta. Date cuenta que son, digamos, un poquito las analíticas son las que me dan pistas, ¿no? De la evolución del atleta y si hay algo que les pueda estar frenando en su evolución. Por eso cuando veo algo extraño, que algo no funciona bien, cuando veo un metabolismo excesivamente rápido, cuando veo que, al revés, un metabolismo excesivamente lento, no me cuadra la nutrición, la suplementación, entonces lo que hago directamente es acudir a la analítica, porque al final lo que hago es atajar y buscar posibles problemas o posibles valores que puedan estar alterados, que me puedan estar influyendo en ese aspecto. Entonces las analíticas son realmente importantes. Como comento, cada 10 semanas, si no es antes. ¿Por qué el abdomen es la zona que siempre es la última en definirse en mi caso? ¿Exceso de proteína? Bueno, no conozco tu caso especialmente, pero básicamente se debe a la genética. La gran mayoría de personas, bueno, me imagino que serás hombre, en la gran mayoría de los hombres, las zonas como la zona lumbar o el abdomen son zonas donde se acumula una mayor cantidad de grasa y por lo tanto es donde más cuesta ver los resultados. Al final es cuestión de trabajo, de dieta, de ejercicio cardiovascular y aunque muchas veces llegas a un punto que estás muy definido por todas las partes, digamos, musculares, a nivel muscular estás definido, y esas zonas se quedan un poquito más atrasadas, pero al final es cuestión de seguir para limpiarlas. ¿Vale? Pero bueno, al final se trata de algo genético, igual que las mujeres acumulan más grasa o más celulitis en la zona de las caderas y el glúteo. Es algo genético. ¿Cuál es la cantidad de proteína en la fase de cutting? Bueno, la misma que en la fase de off-season. A veces hay variaciones, a veces incluso un incremento. Yo la proteína siempre la mantengo entre 2,2 y 3,3 gramos por kilo de peso corporal, estimado magro, limpio de grasa. En la fase de precompetición sí que hay una ligera tendencia a incrementar la proteína, ¿vale? Cuando hay un déficit mayor de carbohidratos. Pero básicamente me gusta siempre mantener la proteína, digamos, estable y solo en momentos puntuales jugar con ella. Por ejemplo, si hago un día de refit, de alto en carbohidratos, voy a reducir la proteína para mejorar la absorción de los carbohidratos. Si estoy en una dieta muy baja en carbohidratos, es posible que aumente la proteína. Pero en rasgos generales siempre suelo tratar de mantener la misma cantidad de proteína. ¿Qué opinas de Pradales y su debut profesional? Bueno, creo que lo ha hecho muy bien. A ver, al final hay que tener en cuenta que Pradel es un atleta, es un principiante, ¿vale? Es un principiante que tuvo la suerte de ganar un Procar siendo apenas, bueno, un iniciado en este deporte a nivel de culturismo. Es un atleta que lleva entrenando mucho tiempo, entrenamientos de fuerza y que en muy poco tiempo se ha ganado su carne profesional. Es algo que no es nada normal, pero para su nivel, para el tiempo que ha tenido de preparación, que creo que ha sido prácticamente ganar carne pro y no pasó un año y ya se ha presentado como atleta profesional, o sea, ha debutado como atleta profesional en una categoría que es tan complicada como la categoría de Open. Para mí, ciertamente algo apresurado, porque yo sé que hubiese aguantado un poquito más de tiempo, pero bueno, él también es una persona que se dedica al mundo de las redes sociales, a YouTube, y es bueno para él también crear contenido, ¿vale? Y también a él le motivaría y bueno, y también tuvo un año de muy buena progresión. El trabajo con Fede fue estupendo porque al final mejoró el tamaño, mejoró la condición y de eso se trata el culturismo. Que estuviese o no al nivel, y es otra cosa. Porque al final estamos hablando de que compitió en un evento donde encima había un nivel de Open impresionante. Pero para ser un principiante, competir en Open y ser su primer campeonato, o sea, está contentísimo debería estar. O sea, yo lo estaría porque lo que ha conseguido ha sido impresionante. O sea, su debut profesional queda séptimo en un campeonato. O sea, me acuerdo que fue el debut profesional de Ángel, quedó sexto. Y Ángel es un top 2 Miss Olimpia. Entonces, que él
Y Ángel, bueno, hablamos de que Ángel lleva más de 10 años entrenando ya en este deporte, ya mucho más trajín metido en el culturismo. Este chico es un portento porque apenas lleva 2 años en el culturismo como tal, haciendo dieta estricta y tal. Le falta madurez muscular, que es cuestión de tiempo, porque al final viene de un trabajo, de un entrenamiento que es totalmente diferente a lo que es el culturismo como sí, y le falta madurez. Aparte lleva un poco tiempo en el mundo de las sustancias y eso también se nota en un físico. O sea que creo que ha sido la verdad que un gran debut profesional. Si alguien quisiera hacer un training presencial contigo, ¿cuánto costaría? Bueno, eso es tan sencillo como irte a mi página web, franciscospin.com, y en servicios, buscar entrenamiento presencial y ahí directamente enviar un email para consulta. ¿Vale? Directamente te informaremos con la disponibilidad de horarios y con el precio. ¿Estarías dispuesto a enseñar y guiar a alguien en el camino de la preparación física y competiciones? Sí, claro. El problema es que en estos momentos, pues por el volumen de trabajo que tengo, me es totalmente imposible desviarme un poquito de lo que es mi trabajo actual, que es estar 24 horas como preparador de atletas de alto nivel. Entonces, bueno, todo llegará. ¿En qué gimnasio es el que entrenas a tus atletas cuando haces sesiones presenciales? Bueno, no es un gimnasio comercial, es un gimnasio privado, en el cual suelo llevar muchos de mis atletas, pero no es un gimnasio en el cual puedas acudir de forma voluntaria pagando el día. Al final, como le comento, es un gimnasio privado en el cual, pues bueno, básicamente yo acudo solo cuando voy directamente con mis atletas para hacer los entrenamientos presenciales o los check-in. ¿Cuál crees que es el mejor sistema de entrenamiento? ¿Y cuáles son las tendencias actuales? Bueno, no creo que haya un sistema de entrenamiento único para todo el mundo. Al final, como he comentado alguna vez, siempre se trata de personalizar, de encontrar lo que mejor le funciona a cada uno. Al final creo que es un error recomendar solo un sistema. También deja ver mucho la falta de experiencia o la falta de conocimiento de una persona cuando solo recomienda un sistema. Cuando dicen, este sistema es el que funciona o es el que se lleva ahora, el que mejor funciona, es totalmente inadecuado. O sea, pensar de esa forma, y ya digo, como tal, indica que hay una falta de experiencia y una falta de conocimiento. Si llevas años en este deporte, sabrás que puedes utilizar muchísimos métodos de entrenamiento para llegar al mismo objetivo. Simplemente se trata de adaptar nutrición, suplementación y descanso. Y luego tener un buen feedback en cuanto al tema de sensaciones, recuperación, etcétera. Si hay algo que sí tengo claro, que he podido aprender con los años, con mi experiencia, es que al final el trabajo pesado, el trabajo intenso, entrenamientos pesados e intensos, al final dan ese físico que muchos tratan de buscar, ¿no? Un físico con densidad, calidad muscular, lo que siempre he llamado entrenamientos de calidad, donde se trabaja no tanto el volumen, sino más la calidad que la cantidad. ¿A qué me refiero? Hoy en día, las tendencias actuales en muchos casos se tratan de un volumen elevado de series, de movimientos, de diferentes ángulos puntuales, de cosas, de técnicas diferentes, bueno, diferentes técnicas que siempre han estado ahí, que ahora igual pues se tratan de extrapolar un poquito más y al final es todo mucho más sencillo de lo que parece. Cuando te mueves, cuando conoces gente, cuando conoces grandes atletas profesionales, amateurs, con grandes físicos, con tamaños físicos impresionantes, te das cuenta de que todo es más sencillo de lo que parece. Yo, por mi experiencia, puedo trabajar con grandes preparadores y entrenadores también. Entonces he podido probar todo, no todos, pero sí he probado gran parte de la mayoría de los sistemas. Por lo menos he probado. Lo que sí está claro que yo siempre he tenido mi propia, digamos, forma de pensar o mi propio sistema o lo que más me ha funcionado a mí en mi caso concreto, ¿vale? Y luego también lo que he visto que funciona mucho mejor en todos mis atletas, ¿no? Y al final, entrenamiento básico, entrenamiento pesado, intenso, pero sobre todo tratar de buscar el entrenamiento de calidad, ¿vale? Más que el de cantidad. Al final me doy cuenta que cuando un atleta trabaja con un volumen elevado, dura poco tiempo. Dura poco tiempo, acaban dejando ese tipo de volumen, acaban reduciendo el volumen, acaban cambiando el sistema de intensidad porque lógicamente no es algo el cual puedas aguantar a largo plazo. Yo soy partidario más de entrenamientos de 45 minutos para grupos musculares más pequeños, grupos musculares más grandes puedes ir hasta una hora, hora y media máximo. Siempre he abogado por, te digo, entrenamiento de calidad,
O sea, tratar siempre de hacer recorridos completos con luego lo que son los tiempos de ejecución siempre lo más, digamos, moderados posible, nada de repeticiones explosivas, sino con momentos controlados, aunque sí, luego tengo atletas que lógicamente aplican lo que mejor les funciona, ¿no? Y no quiere decir que porque lo hagan de forma explosiva o más, o sea, o con rebotes o con técnicas no tan estrictas, no vayan a tener un desarrollo físico, lo tienen, pero yo siempre abogo como recomendación y cuando me preguntan siempre les digo que prefiero un entrenamiento de calidad. Prefiero buscar la técnica, la ejecución, prefiero aislar el músculo de forma concreta, prefiero entrenamientos más cortos, más intensos. Al final te das cuenta de que con el tiempo prevalece por encima de la mayor frecuencia y el alto volumen. Luego hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el tiempo que lleves en este deporte, entrenando, el desgaste físico, la edad. Lógicamente no se puede entrenar igual de pesado que cuando tienes 20 años que cuando tienes 50. Pero bueno, hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta. Cuando yo hablo de entrenamiento pesado, ¿vale? No hablo de mover 200 kilos en un press banca. El entrenamiento pesado una persona que tiene 50 años puede ser el mismo que para una persona que tiene 25 años. ¿Y esto cómo se consigue? Muy sencillo. Con la técnica y ejecución del movimiento, con el tempo. Yo puedo coger 100 kilos y ser un peso súper pesado, siempre y cuando la técnica sea súper estricta, el movimiento, el recorrido sea completo y trabaje con los tempos, ¿vale? Con el tiempo de ejecución, la ascendente mucho más lenta o buscando una contracción muscular en cada ejercicio, algo que me procure, digamos, concentrar mayor cantidad o reclutamiento de fibras por cada repetición. Eso es entrenar pesado. Mover 200 kilos, hacer rebotes, hacer tirones, eso no es entrenar pesado, ¿vale? Es entrenar pesado y mal. Entrenar pesado y bien, de forma correcta, porque somos culturistas, es mover el peso justo y necesario que te permita llegar a un número de repeticiones estipulado, ¿vale? De la mejor forma correcta posible que te mantenga esa ejecución limpia, ¿vale? Que te haga mantener ese movimiento estricto. En el momento que se rompe ese movimiento limpio es posiblemente por cuando ya te has pasado de peso. Pero eso puede ser tan fácil como 100 kilos en una prensa, como 500 en la prensa. Eso va a depender mucho del tipo de musculatura del atleta y del tiempo que lleves en este deporte. No es lo mismo llevar 5 años que llevar 15. Al final, como siempre digo, y creo que al final es lo que todos llegamos a la misma conclusión, no es tanto el volumen ni la frecuencia, sino la calidad del entrenamiento.